Muy buenos días, tardes, noches, en el momento es que estés viendo este video. Bueno, el día de hoy vamos a preguntarle a las estudiantes del Liceo Femenino qué es lo que opinan del 23 de abril del Día Internacional del Idioma. ¿Qué introducción podrías darle al Día del Idioma? Día del Idioma. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió el 23 de abril del 1616 y cuya novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha está considerada la obra cumbre de la lengua española. Se celebra como un homenaje al hombre que inmortalizó nuestro idioma y nuestras palabras. Pero, ¿por qué es importante celebrar el Día del Idioma a nivel mundial? Gracias a Miguel de Cervantes, siendo de los escritores más influyentes, nuestro idioma es el segundo más importante de todo el mundo, teniendo 500 millones de hablantes y siendo el tercer idioma más hablado. Además, en esta fecha también murió William Shakespeare. Este día nos permite celebrar la diversidad cultural y multilingüística, además de expandir nuestro mayor patrimonio cultural. Pero, ¿por qué es importante celebrar el Día del Idioma en nuestro colegio, Liceo Femenino Mercedes Nariño? En nuestra institución es importante reconocer el Día del Idioma, ya que es la primera institución educativa pública del país acreditada con el sello de calidad que otorga por el decreto del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, siendo el segundo centro en Colombia galardonado por su excelencia en la enseñanza del francés. También es importante ya que le estamos dando a reconocer a más de 5.000 estudiantes el legado del hombre que inmortalizó nuestro idioma y nuestras palabras. Hablando de eso, ¿qué escritores antiguos teníamos antes? Mary Shelley fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818. Charles Dickens fue un escritor británico que creó algunos de los reconocidos personajes de ficción en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. Marqués Sade fue un escritor, ensayista y filósofo francés, autor de numerosas obras de diversos géneros que lo convirtieron en uno de los mayores y más crudos literarios de la literatura erótica y universal. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español que es considerado la máxima figura de la literatura española y quien es reconocido universalmente por haber escrito su gran obra Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué escritores modernos nos han ilustrado con sus obras hoy en día? Uno de nuestros mayores representantes actuales en Latinoamérica es Gabriel García Márquez. Él ganó un premio Nobel de Literatura en 1982. Gabriel Márquez es considerado un emblema de literatura latinoamericana y uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Entre sus obras más destacadas se encuentran Cien años de soledad, El amor en tiempos de cólera, el coronel no tiene quien le escriba y Memorias de mis putas tristes. Otros exponentes pueden ser Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti y Jorge Luis Borges. ¿Y cuáles son los países hispanohablantes? Los países hispanohablantes es Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y entre otros. Pero, ¿dónde se creó la literatura hispanohablante? La literatura hispanohablante comienza realmente cuando Colón llega a América en 1492. Pasará por varias etapas hasta llegar en el siglo XX. ¿Y cuántos géneros lo componen? Está compuesto por 3 géneros, que son la lírica, la épica o narrativa y la dramática. ¿Cuáles son los tipos de literatura? Los tipos de la literatura es la literatura antigua, la literatura medieval, la literatura griega o clásica, la literatura barroca o la literatura del romanticismo. Hablando de eso, ¿por qué crees que durante la historia las mujeres han tenido desafíos por ser escritoras? Porque no se consideraban aptas para la literatura, por los estereotipos como no pueden, no sabes. Por esto es un desafío para las mujeres ser escritoras.
Uno de los ejemplos de las escritoras latinoamericanas es Isabel Allende. Es una escritora chilena que desde el 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Una de sus obras más reconocidas son La Casa de los Espíritus y Eva Luna. Pero, ¿qué legado nos puede dejar la literatura? Sus obras literarias nos transmiten sus ideas, su arte y cultura. Se amplían aspectos de interés como el archivo literario, la bibliografía sobre el autor, la biblioteca privada, la propiedad intelectual, los lugares físicos y objetos asociados a la memoria. Y por último, ¿qué enseñanza nos deja la literatura? Nos da conocimiento y también nos permite estudiar diferentes tipos de autores y su historia, también su tipo de literatura de nuestro pasado y de nuestro presente, permitiendo escuchar las voces del pasado y conocer el proceso de cada historia de ellos. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Hasta aquí el día de hoy.